Perpendicularidad. Vamos a ver que vamos a hallar la recta perpendicular a un plano por un punto. Supongamos un plano definido por su recta límite, su traza con el geometral y su traza con el plano del cuadro. Sabemos que, por geometría del espacio, que todas las rectas perpendiculares a un plano son paralelas entre sí, lo cual significa en cónica que si son paralelas entre sí tendrán un punto de fuga común. Por tanto, nuestro trabajo va a consistir en la obtención de ese punto de fuga común a todas las perpendiculares al plano. Una vez que tengamos ese punto de fuga y tengamos un punto cualquiera por el que trazar la perpendicular, no habrá más que unir F mayúscula con A mayúscula y F minúscula con A minúscula para tener la perspectiva y la proyección de la recta perpendicular al plano. El proceso es el siguiente. Trazaremos por el punto P una paralela y una perpendicular a la recta límite. En la paralela vamos a llevar la distancia PV entre paréntesis. Esta distancia la vamos a llevar mediante un arco de circunferencia. Trazaremos ese arco y obtenemos aquí este punto Z. A continuación haremos la perpendicular desde el punto P a la recta límite. Y este punto, pues por ejemplo, le vamos a llamar O. Vamos a unir O con Z y vamos a trazar una perpendicular por Z a este segmento OZ. Esa perpendicular corta la prolongación de OP en el punto de fuga F mayúscula buscado. Conocida la F mayúscula, lógicamente la F minúscula se va a encontrar en la línea horizonte. Luego no hay más que desde este punto hacer una perpendicular a la línea horizonte para tener la F minúscula. Ese es el punto de fuga de todas las perpendiculares al plano. A continuación, si queremos trazar una perpendicular por un cierto punto A, pues no tendremos más que unir F mayúscula con A mayúscula y tendremos la perspectiva, y F pequeña con A pequeña y tendremos la proyección. Por tanto, esta sería la perspectiva R mayúscula de la perpendicular y esta sería la R minúscula de dicha perpendicular. Y esas serían las proyecciones de perspectiva y proyección de una recta perpendicular a un plano por un punto. Hemos trazado por P una paralela y una perpendicular a la recta límite. En la paralela hemos llevado la distancia PV, que es dato de toda cónica, y obtenemos el punto Z. Uniremos el pie de la perpendicular O con Z y haremos una perpendicular a la recta ZO, cortando esto a la prolongación en F, cuya F minúscula queda en la línea horizonte. No hay más que unir F con A y por cualquier punto por el que queramos trazar una perpendicular a este plano, fugará a F. Dado que todas las perpendiculares a un plano son paralelas entre sí, va a implicar que esas paralelas entre sí tengan un punto de fuga común, como venimos diciendo en todos los vídeos de cónica. Por tanto, uniendo F con A, tendremos la recta perpendicular. Nos planteamos ahora, en la parte derecha de la figura, trazar el plano perpendicular a esta recta. Todos los planos perpendiculares a una recta son paralelos entre sí, por tanto todos ellos van a tener una recta límite común, que es lo que inicialmente vamos a obtener. Es interesante para resolver este caso saber la construcción anterior, porque teniéndolo aquí al lado es fácil de aplicar deshaciendo el proceso. Nosotros esto acabamos de verlo hace un momento y hemos visto cómo sacar la fuga de una perpendicular al plano. Si ahora tengo la recta y quiero un plano perpendicular a la recta, pues yo lo primero que voy a hacer va a ser hallar el punto de fuga de esa recta, y para ello, pues donde la R minúscula corta a la línea del horizonte, vamos a referir verticalmente sobre la R mayúscula y vamos a tener aquí pues lo que sería el punto de fuga prolongando hacia abajo. Tendríamos aquí el punto de fuga F mayúscula de la recta en cuestión. Esa sería la fuga de la recta que se aporta. De modo que pondríamos nuestras letras características. Fíjense, observad que teniendo en cuenta lo que tenemos a la parte izquierda y llevándolo un poco como herramienta de guión, como guión, pues entonces nos va a permitir pues seguramente construir. Una vez que tengo la F, yo puedo unir F con P para tener esta recta. Y entonces uniremos, siguiendo el esquema, pues F con el punto F con el punto P. Y por el punto P vamos a hacer esta línea, que al ser paralela a esta y esta perpendiculares, esta línea es perpendicular a FP. Por tanto, vamos a trazar una perpendicular por este punto a FP. Esta es la perpendicular esta. A continuación vamos a llevar, para tener el Z, esta medida PV aquí. Luego haremos el arco de centro P, radio PV, y ese arco nos cortará en la prolongación aquí a la perpendicular anterior. Y este punto que hemos llamado aquí Z, pues le vamos a llamar igualmente Z. Bien, una vez que tenemos ese punto Z, vamos a poner la letra representativa, pues
tenemos ya este. Entonces podemos ahora unir f con z mediante una recta. Como se ve, estoy siguiendo el esquema, digamos, en sentido contrario. Y una vez que tengo esta recta fz, no tengo más que por z hacer una perpendicular a esta recta y tener en su corte con la prolongación de fp, con esta prolongación, tener aquí el punto este que le hemos llamado O. Bien, una vez que tenemos ese punto O, vamos a poner la letra representativa, nos sirve de guión, como se puede ver. Tenemos el punto O, haremos esta línea que será perpendicular a esta o paralela a esta, como se quiera. Luego simplemente aquí ahora haremos una paralela a esta línea, por el O. Y esto va a ser, vamos a cambiar el tipo de línea que es, una línea continua. Esto ya va a ser la L sub Q. Esa L sub Q la podemos prolongar y hasta la línea de tierra y hasta la línea horizonte. Y esto sería la L sub Q. Vamos a poner la letra representativa. Y este sería la recta límite de todos los planos perpendiculares a la recta R. Y luego ya, para hacer el plano perpendicular por un punto cualquiera, pues ya aprovecharemos esta línea para realizar dicho trazado. Y ya todos ellos, ya digo, son paralelos. Luego ya, teniendo la recta límite, simplemente es hacer un plano paralelo cualquiera. Supongamos que tenemos aquí un punto A, vamos a poner un A porque queramos hacer el plano paralelo. Supongamos que lo tenemos aquí, vamos a poner un poquitín esto, vamos a reducirlo un poquitín para que no sea el mismo punto del caso anterior. Podemos poner aquí, vamos a poner esto, y entonces este sería, supongamos, la perspectiva y la proyección del punto por el que queremos trazar el plano perpendicular. Ya una vez que hemos sellado la recta límite, el problema prácticamente está solucionado. Podemos trazar por el punto A una línea del plano, una horizontal de plano, por ejemplo, fugando a este punto de fuga F. Vamos a hacerlo en un color azul para diferenciar el trazado que estamos haciendo. Uniríamos este con A, este punto de fuga con A minúscula, y esa recta de ella ya haríamos su traza con el plano, digamos, del cuadro. Para ello, simplemente vamos a eliminar esto, que se nos ha alargado mucho. Esta recta corta aquí, esta es una horizontal de plano, nos corta en este punto a la línea de tierra la proyección sobre geometral, y por ese punto vamos a hacer una línea vertical que ascienda hasta cortar a la perspectiva. Esta línea nos determina aquí este punto, que sería la traza con el plano del cuadro de una horizontal del plano perpendicular que estoy trazando. Y ahora no habría más que trazar por el punto por esta traza, dibujar una paralela a la recta límite para tener lo que sería la traza Q' de ese plano. Esta línea esta R la vamos a mover de sitio puesto que nos está estorbando, y vamos a recortar incluso esta línea para que no nos perjudique. Esta R vamos a ponerla aquí. Esto es de la figura anterior, o sea que en realidad no tiene trascendencia, pero bueno, por mantener un poco el esquema de lo que estamos haciendo. Bien, y entonces ya digo que esta sería la Q, la que hemos hecho de color azul. Esta azul es la traza Q del plano, vamos a ponerlo aquí. Esta sería la traza Q. Esta es la R, esta Q', vamos a quitarla de aquí porque nos molesta, y esto sería la Q'. Esta línea que tenemos aquí la alargaríamos. La R mayúscula, esta es la R mayúscula que teníamos aquí, que vamos a poner su letra, bueno, esta no pertenece a esta figura. Bien, entonces esta línea sería, como digo, la traza Q' del plano perpendicular. Si quiero la traza con geometral, no tendría más que alargar ligeramente esta, y una vez que tengamos este punto de corte, pues simplemente unir el corte de la recta límite con esta de aquí, y esta sería la Q, la traza Q del plano. Ese sería el plano perpendicular a esa recta trazado por el punto A. Insisto que lo importante para nosotros es hallar la L sub Q, porque una vez que la hemos hallado, estará la recta R minúscula de color rojo. Vamos a poner por aquí la letra, que tener siempre cuidado para que las letras estén en sitios, digamos, que no confundan. Esto sea la Q, esta sea la R mayúscula, vamos a ponerla también aquí en esta zona,
Bien, y este sería la Q, la L sub Q, esto lo vamos a quitar, la L sub Q y esta es la L sub Q, la Q y la Q'. Aquí podríamos recortar si quisiéramos esto para tenerlo un poquitín más claro. Insisto que una vez que tenemos la L sub Q, ya esa es la recta límite de todos los planos perpendiculares a esa recta. Con lo cual tenemos aquí los dos casos, recta perpendicular a plano y plano perpendicular a recta. Sabiendo uno, el otro se deduce del primero teniendo un esquema en las proximidades y nos ayuda muy fácilmente para resolver el caso. Si fuera recta perpendicular a recta, por un punto, lo que haríamos sería trazar el plano perpendicular, que sería este que hemos hecho azul, este L sub Q, Q y Q', y a continuación hallar la intersección de la recta con este plano, y ese punto de intersección unido con A definiría la recta perpendicular a la recta. La justificación del proceso que hemos seguido la tenemos aquí en la parte derecha. Vamos a intentar traducir los elementos. Este plano, los elementos los hemos dibujado en una posición un poco diferente a como habitualmente trabajamos con el plano del cuadro, pero este esquema nos ayuda mejor a entender la explicación del proceso. La idea es que este es el plano del cuadro, este sería el punto de vista, esto sería el punto principal, que es la proyección de V respecto al plano del cuadro, este sería el plano Q, el plano inclinado, cuyas trazas tenemos aquí en la parte izquierda, y luego tenemos que esto sea la traza Q', que es la intersección del plano Q con el plano del cuadro, y si por V hacemos un plano paralelo al Q, tendremos que esto será la recta límite. Nosotros, si tenemos una perpendicular al plano, una perpendicular cualquiera, pues por V haríamos una paralela, y esa paralela también sería perpendicular al plano Q, evidentemente. Por lo tanto, esta paralela interceptaría el plano del cuadro en el punto F. Interceptaría el plano Q en este caso, pero al plano del cuadro en el punto F, que es el punto de fuga que vamos buscando, que nos referimos a este. Esta línea es, digamos, o sea, si yo por P hago esta perpendicular a la recta límite, tengo el punto O, con lo cual se puede ver en principio este esquema que ya nos está recordando a este. Desde P he hecho una perpendicular a la recta límite y tengo el punto O, que es esta perpendicular a la recta límite y tengo el punto O. Yo he unido esta distancia PV, la tengo aquí, que es la que he puesto en esta figura. Entonces, al unir este con este triángulo es un triángulo rectángulo, recto aquí, como se puede ver, siendo este O, que corresponde a este, siendo este P, que corresponde a este, y siendo esta fuga, que corresponde a esta. Para tener esto en la posición en la que lo tenemos aquí, lo que hemos hecho ha sido abatir este plano vertical, VFO, abatirlo tomando como eje de abatimiento la recta FPO. Por tanto, este V describirá una trayectoria circular que vendrá de modo que esta distancia sea igual a la que tendríamos aquí. De modo que tendríamos aquí ahora una paralela. Trazaríamos esta línea sería paralela a esta y este punto vendría a parar a esta posición. Supongamos que esta sería la Z. De modo que esta distancia es igual a esta, que es lo que hemos hecho. Paralela y perpendicular. En la perpendicular me da el O. Y esta, que es esta batida describiendo esta trayectoria, ha venido hasta el Z, y esto está en una paralela a la recta límite, que es esta. 1O con Z, y una perpendicular por Z a la línea OZ me determina en el corte de OP el punto de fuga F. Y esta es la demostración o la justificación gráfica del porqué de esta construcción. Y esto pues parece que tiene bastante interés, por lo menos porque en general en las publicaciones no viene demostrado. Generalmente se da este proceso, pero no se da, digamos, el porqué del proceso. Este esquema es bueno, en el sentido de que se entiende muy bien, pero los elementos no están colocados como habitualmente tenemos. Normalmente el plano del cuadro lo solemos poner en una representación en un plano vertical, pero bueno, el plano del cuadro es nuestro dibujo. Y de esta manera pues hemos hecho eso. Obsérvese que esta perpendicular al plano es paralelo a todas las perpendiculares al plano y se ha trazado por V, lo cual significa que la intersección de esa perpendicular con el plano del cuadro es la fuga. Este es el punto P, esta perpendicular me determina el O en su corte con la recta límite y al formarse este triángulo, es un triángulo rectángulo recto en V, si esto me lo abato hacia acá, pues ese triángulo conserva evidentemente esta perpendicularidad aquí, y por tanto este eje de abatimiento se mantiene, siendo estos dos puntos dobles. Y entonces uniendo O con Z y trazando por Z la perpendicular, determinamos en la prolongación de OP el punto de fuga F. Abatimientos. Cuando tenemos figuras en planos inclinados, como el de la figura que tenemos aquí, establecemos una homología, o existe una homología, entre la figura en perspectiva y su abatida sobre el plano del cuadro, es decir, en verdad magnitud, siendo la charnela o eje de abatimiento la traza Q'.
Los elementos de esa homología son: la traza Q' será el eje, la recta límite del plano será la recta límite de la homología, y el centro de homología se obtiene haciendo la siguiente construcción. Trazamos por el punto P, es parecida a la que hemos visto en perpendicularidad en su parte inicial. Trazamos por el punto P una paralela y una perpendicular a la recta límite. En la paralela llevamos la distancia PV y tenemos aquí el punto Z que teníamos anteriormente. Desde P hacemos la perpendicular y ahí tendríamos el punto O también de la construcción anterior. Uniendo O con Z tenemos el radio de una circunferencia que con centro en O trazamos. Y esa circunferencia corta la prolongación de PO en el punto O mayúscula. Pues ese O mayúscula es el centro de la homología. La recta límite del plano es la recta límite de la homología y la traza Q' es el eje de la homología. Con esos elementos, cualquier figura cuya perspectiva conozcamos situada en el plano dado, podemos hallar su transformada homológica y tener su verdadera magnitud. Esto se basa en los fundamentos de secciones planas de cono y verdaderas magnitudes de estas secciones, que se sale un poco de los límites que ahora mismo estamos estudiando. Bien, dicho esto, vamos a poner unos elementos digamos, para que podamos aplicarlo. Puestos ahora en figura aparte los elementos, el centro, la recta límite y el eje, vamos a hallar la figura homóloga de este triángulo que se supone que está situado en ese plano inclinado. Solo hemos dibujado el triángulo a la perspectiva o proyección directa de sus vértices, para no complicar demasiado la figura. Hallando la figura homóloga del triángulo ABC, tendremos la verdadera magnitud del mismo. Para ello, prolongaremos el lado AC hasta cortar a la recta límite y aplicaremos lo que hemos estudiado en homología, donde una recta corta a la recta límite y uno con el centro y por donde corta el eje paralela. Prolongaré el eje y uniré este punto de corte de la recta límite con la recta límite con O. Y por este punto haremos la paralela. En esa paralela se va a encontrar los homólogos de los vértices A y C. No hay más que unir O con A y O con C mediante dos rayos y la intersección de esos rayos con la línea que acabamos de obtener constituye los puntos A mayúscula entre paréntesis y C mayúscula entre paréntesis. Para el B podríamos hacer lo mismo, pero como ya tenemos el C y su homólogo, pues podemos prolongar CB hasta cortar a la traza Q', que es el eje de homología, en un punto. Como esta recta pasa por C, su homóloga pasa por C entre paréntesis, por tanto uniremos mediante una recta. Y ahora el rayo que une O con B prolongado corta esa recta en el punto B entre paréntesis. Uniríamos los puntos A, B y C, y ese triángulo es la verdadera magnitud del triángulo ABC en perspectiva. Si nosotros partiéramos del plano inclinado y tuviéramos aquí en la figura, en la posición del abatimiento, la figura batida, para sacar la perspectiva de esa figura situada en el plano, haríamos la operación contraria. Prolongaríamos el lado AC hasta cortar al eje de homología, es decir, a la traza Q', por el punto O haríamos la paralela, y uniendo este punto con este, tendríamos esta recta en la que se van a encontrar el A y el C. Uniendo C entre paréntesis y A entre paréntesis con O, tendremos dos rayos que cortan a esta línea en los puntos C y A. Una vez que tenemos el C y A ya en perspectiva, para sacar el B, prolongaremos CB. Este punto es doble, como pasa por C, la otra pasa por C, uniremos y donde esa recta corte al rayo VB entre paréntesis tendremos el B. Era una correspondencia, si se recuerda, a la homología biunívoca, que puedo ir desde la figura azul a la roja o de la roja a la azul. En este caso, para la roja no es su recta límite la RL, o sea que esta RL es la recta límite del azul, es decir, la recta límite de la figura en perspectiva. Podríamos haber aplicado a la figura roja, la figura batida, la figura en verdadera magnitud, pues podríamos haber aplicado la homología. Entonces, aquí hay una cosa importante, que se recordará que había una propiedad que la distancia del centro a una recta límite es igual a la distancia del eje a la otra. Es decir, que este eje, vamos a poner aquí la letra eje, la palabra eje para recordar que este era el eje de homología, pongamos aquí este sería el eje, pues sabemos que la distancia del centro a una recta límite es igual a la distancia del eje a la otra, o bien las dos rectas límites quedan por dentro o por fuera del espacio definido por el centro y el eje. Luego, si nosotros vamos a eliminar un momentito estos rayos que nos pueden molestar un poco. Si nosotros ahora hallamos la distancia desde el centro a la recta límite haciendo una perpendicular, y esta distancia la llevamos a partir del eje hacia el interior, esa distancia que le vamos a llamar D, vamos a poner la letra D para saber que esa es la distancia correspondiente, pues si por aquí hacemos una paralela al eje, o a la recta límite, da igual, esta sería vamos a prolongar ligeramente, esta sería la recta límite, vamos a decir, RL entre paréntesis, que corresponde
o sea, sería RL entre paréntesis. Y esa sería la recta límite de la figura de color rojo, de la figura del abatimiento. Luego yo podría, para desabatir los puntos A, B y C, prolongar hasta su corte con la recta límite, unir con el centro, etcétera. Es decir, aplicar la teoría básica de homología, pero utilizando su recta límite. Es importante tener en cuenta que esta recta límite es la recta límite de la perspectiva y que esta otra es la recta límite de la figura abatida.